¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho y Actualidad, como siempre, por radiotemuco.com, desde sus plataformas como radio online, en el sitio web radiotemuco.com y por redes sociales, ¿cierto? Por Facebook principalmente, donde cada semana vamos analizando temas de relevancia local y nacional en cuanto a temas judiciales, analizamos un poco desde la perspectiva del derecho y también temas de actualidad, dándoles también esta mirada un poco más detallada para que podamos aprender juntos, ¿cierto?, sobre cosas que están en la palestra, de las que hablamos día a día con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas. En este caso, como siempre, junto al abogado Alejandro Guzmán. Alejandro, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. A todos bienvenidos en este nuevo programa. Vamos a tocar un tema muy relevante que está en boga en la actualidad, en la contingencia, y para eso tenemos un gran invitado al día de hoy. Así es, tenemos a Simón Matus, él es vocero de la coordinadora No Más AFP en Temuco. Simón, bienvenido. Muchas gracias, siempre dispuesto a participar de estos espacios, Francisco. Así es, pues bueno, vamos a salir un poco de la tónica de lo que han sido los programas durante esta temporada, donde hemos estado hablando de casos, ¿cierto?, judiciales, un poco de la crónica roja, arrancados de ahí, extraídos de ahí, y vamos a hablar de un tema que ha sido importante porque está en la conversación habitual, un poco entre consignas, un poco entre preocupación también, y es parte de lo que se ha tomado la manifestación social. Este estallido social del que se habla tanto es uno de los temas que más ha sonado, que es sobre las pensiones. Una preocupación que todos tenemos, cómo vamos a jubilar. Han aparecido casos en las noticias, ¿cierto?, donde se ve que es un poco decepcionante, hay un temor muy grande de las personas a llegar a la etapa de jubilación. Pareciera ser que no es un júbilo. Y dentro de esto surge este movimiento, que ya tiene algunos años, que es el No Más AFP, donde hay una propuesta, ¿cierto?, de terminar con las administradoras de fondos de pensiones, un sistema que capitaliza mes a mes parte del sueldo de muchas personas contratados, ¿cierto?, y algunos que tienen que imponer obligatoriamente de forma personal. Claro. Donde se nos asegura que un ente privado administra este dinero, lo hace crecer eventualmente dentro de lo que nos aseguran y nos lo guarda para que una vez llegado el momento de la jubilación, mes a mes podamos recibir una pensión. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la FP. Yo creo que mucha gente no entiende primero qué es una FP, para que tú le expliques a nuestro público que quiere interiorizarse a partir de lo básico, claro, digamos, a lo específico. Claro, una AFP es una aseguradora de fondos de pensiones. Eso en términos como de lo que significa la sigla. Claro. Sin embargo, estas aseguradoras lo que hacen es recibir el dinero, la cotización, que equivale entre el 9 al 11%, dependiendo de la AFP en la que uno está. Y ellos, el dinero que tú ahorras, lo administran para poder generar una rentabilidad con ese dinero y poder aumentar un poco el ahorro que se tiene, ¿ya? Cuando se instala la ley de la AFP, en el Mercurio salía clarito que para el año 2020 se esperaba tener incluso un 100% de retorno o tasa de reemplazo. Claro, o sea, que la jubilación iba a ser el mismo sueldo, el último sueldo que uno estuvo ganando antes de la jubilación. Claro. Sin embargo, hoy día nos encontramos con la situación de que las tasas de reemplazo no alcanzan el 30% de lo que de los últimos 10 sueldos que uno habrá cotizado, o sea, durante los últimos 10 años de lo que uno habrá cotizado. O sea, hablamos de que por lejos no han cumplido con la expectativa que dieron a la gente, que se cambió. Bueno, hubo gente que se cambió de forma voluntaria de lo que era el sistema antiguo de la AFP. Porque al principio sin embargo, era como la alternativa cuando comenzó este sistema de AFP. Sin embargo, muchas personas igual se vieron forzadas por sus empleadores a cambiarse de hecho, en esa época no había mucha voluntad, o sea, muchas cosas se hacían desde la esfera de la presión. No había democracia tampoco. No había democracia, hay que recordar que fue creada en el año 1980. Y de ahí también parte todo esto que, como bien dice Simón, que se fue algunos
algunas personas optaron voluntariamente, entre comillas, y otras fueron más bien obligadas. Y con eso también cambiaron del cielo a la tierra. Y bueno, y la voluntariedad no sé hasta dónde es cuando a partir de un engaño también. Así es. Claro, pero también hay que considerar que en estos casi 40 años de este sistema, por un lado estamos recién comenzando a ver los resultados para quienes comenzaron a cotizar, porque eso antes no se estaba viendo, y por eso también empiezan a surgir los temores, porque empiezan a verse los casos donde las pensiones, como tú bien decías, no son ni la mitad del último sueldo que ganaba mientras era una fuerza laboral activa. Pero también hubo muchos cambios en el transcurso de todos estos años al sistema de AFP. Entre que se comienza a determinar que porque hay un cierto riesgo en poner obviamente la inversión, nuestras pensiones a una inversión. Hay ganancias, hay pérdidas. En el camino las pérdidas se le empezaron a atribuir al cotizante y no a la empresa que estaba haciendo negocios con ese dinero. En el camino surgieron nuevas alternativas en cuanto al riesgo, opciones donde hay más riesgo pero que te pueden asegurar o que te dicen que puedes obtener más ganancias, y así en distintos niveles. Son 5 los fondos, 4 hasta el fondo es 5 hasta ley 5 y caras. Claro, y ahí todo bajo la base, ¿cierto?, de que se nos da la libertad de elegir cuánto riesgo nos atrevemos a poner en... o sea, uno puede elegir el riesgo, ¿no? Claro, no elegir la forma como uno quiere, no un sistema de pensiones. Claro, uno no elige un sistema de pensiones, elige el riesgo. Claro. O elige la AFP igual. Claro. Pero también esa libertad, y aquí llegamos al punto, como tú bien dices, está muy restringida, y pareciera ser que ese dinero que uno fue acumulando tampoco te pertenece totalmente. Tú no eres libre de administrarlo porque tienes que recibirlo de la forma como este sistema de AFP te lo entrega. Está el caso de esta profesora en Antofagasta, ¿cierto?, que quería retirar todo el dinero porque la pensión era muy baja en comparación a lo que ella ganaba cuando trabajaba, ¿cierto? Y ahora se ve con una deuda muy grande que tiene que pagar con respecto a la casa, y con la pensión no la alcanza, pero ella eventualmente tiene ese dinero porque está en la AFP, está en su fondo. Entonces, pero no puede disponer de eso. Claro, esa fue una iniciativa que, los medios intentaron como hacerlo parecer como un caso espontáneo. Sin embargo, fue una iniciativa que tuvo la coordinadora Noma AFP, que fue una estrategia que impulsamos como para evidenciar un caso. Si nosotros interpusimos recursos de protección en 12 regiones del país, en donde se solicitaba a la AFP que determinadas personas puedan retirar sus fondos, sea por motivo de enfermedad, de deuda, etcétera. Ante la cual la AFP se negaron, por lo tanto, el recurso de protección se presentó para que los tribunales se pudieran pronunciar, donde finalmente en Antofagasta escaló al Tribunal Constitucional. Eso para nosotros fue un éxito, porque lo que nosotros buscábamos, más allá de que la gente pudiera retirar sus fondos, es que se pudiera establecer una discusión pública respecto al derecho a propiedad sobre los ahorros individuales en las cuentas de capitalización individual de la AFP. Eso es lo que nosotros buscábamos y que de alguna forma ahora se está discutiendo en el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Lo importante para nosotros no es si es que la gente puede sacar o no el dinero. Lo importante es si es que podemos decidir qué es lo que queremos hacer con nuestros ahorros previsionales, y poder decidir también si es que queremos también un sistema de seguridad social que es el que nosotros estamos planteando. Al final también es una forma de mostrar el desacuerdo que tenemos con el que hoy día exista en la AFP. ¿Ya? Claro. Eso es lo que buscábamos con esa estrategia. Dentro de las próximas semanas el Tribunal Constitucional ya se debería referirse respecto al fondo, porque sí hay transgredido un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad, porque precisamente una de los principios de este derecho está siendo vulnerado, que es el principio de disponibilidad del dinero. ¿Ya? Poder disponer de lo que es de uno. Claro. O sea, digamos, en términos didácticos, el derecho de opinión tiene 3 facultades: el uso, el goce y la disposición. Claro.
en este caso, como un bien propio, los recursos que uno mismo ha juntado es de uno, por lo tanto, dentro de las facultades también tiene el derecho uno de usar el dinero, pagar, darse sus gustos, claro, y poder disponer de él libremente, que como bien dice, se conculca eso, está en la Constitución y en uno de los derechos más básicos de que el Estado garantiza a las personas, artículo 19-24, que es el derecho a la propiedad. Claro, uno de los riesgos que se argumenta desde la contraparte, en este caso quienes defienden el sistema, es que puede ser muy peligroso que la gente pueda retirar una gran parte o todo el dinero, en ningún caso va a ser todo. Siguiendo el caso de Perú, por ejemplo, que en un momento accedió a que las personas pudiesen retirar un porcentaje alto de sus cotizaciones, mucha gente lo hizo y invirtió mal ese dinero. Entonces, claro, ese es como el pero que hay, uno de los peros muy grandes, y es un temor también, porque ¿qué pasa con esa gente que puede retirar sus fondos, no los invierte bien, lo que está presupuestado para ser la pensión que dure 20 años, 25 años, se gasta en 2 o se gasta en 1? Claro. Bueno, nosotros, como les dije, nuestro objetivo, más allá de que la gente pueda retirar o no los fondos, es poner la discusión pública respecto a los derechos de propiedad, porque cuando sale Piñera en la cuenta pública, no sé si lo recuerdan, igual ya ha pasado tiempo, ya ha pasado harto agua bajo el puente, él plantea de que la AFP nadie las toca, los ahorros de los trabajadores nadie los toca porque son de uno. Y ahí nosotros en realidad como que analizamos y dijimos, ya pues pongámosle un paralelo, porque en realidad nosotros no podemos tener a disposición estos ahorros, por lo tanto son de la AFP. Y lo que dice Sebastián Piñera es una mentira en cadena nacional, puesto de que los trabajadores bajo ninguna circunstancia pueden disponer de ese dinero, menos gozar con las pensiones que tienen, ¿cierto? Claro. Porque al final del día una pensión de 120.000 pesos no es una pensión que permita tener una vejez digna, ¿no? Donde uno pueda gozar el dinero, poder disfrutar el descanso merecido que uno tiene después de 40 años de trabajo, independiente de las lagunas. Nosotros consideramos que toda persona que llega a la edad de jubilar merece una pensión digna, independiente de cuántos años haya cotizado, de la situación laboral. ¿Y cuál es el parámetro que podemos usar para, digamos, dignificar esta pensión? Lo que nosotros proponemos es una pensión básica universal, no contributiva. Esa es la pensión básica, una pensión no contributiva universal equivalente al sueldo mínimo. ¿Ya? En este caso sería cerca de los 300.000 pesos. Claro, por supuesto. Pero del sueldo mínimo actual. Claro, pensando 306, creo que. Sí. Bueno, y eventualmente si subiera el sueldo mínimo debiera también podría ser, porque aumentaría también la cotización que hacen los trabajadores a este nuevo sistema de seguridad social. Ya, en términos concretos, nosotros planteamos una pensión universal no contributiva, equivalente al sueldo mínimo, pero también las pensiones contributivas. En el caso de que uno cotice, por ejemplo, con el sueldo mínimo sobre los 40 años, sobre los 35 años uno ya alcanza un estándar de reemplazo superior al sueldo mínimo. Incluso podría llegar a los 400.000 pesos. Eso es lo que nosotros planteamos como propuesta, que incluso una persona podría jubilar con más dinero del que disponía. Con un sistema diferente al de AFP. Sí, un sistema distinto al AFP. Porque también aparecen voces, propuestas que pretenden también dar fórmulas para subir las pensiones, pero manteniendo el sistema. Claro, hay distintas alternativas. Una es, claro, el aumento del 4% al empleador, ¿cierto? Y hay distintas posiciones. Una de que pase un sistema solidario y otra que se mantenga en la AFP. Nosotros sabemos cuáles son los intereses que la administración sea privada. Claro, nosotros sabemos cuáles son los intereses de los empresariados en Chile y claramente les conviene de que ese 4% vaya a la AFP porque disponen de más dinero para poder hacer sus inversiones. Claro. ¿Ya? Pero lo que nosotros planteamos es acabar con la AFP. Claro. Que eso es importante porque pareciera ser como algo imposible. Claro, es como una utopía. Es como el Quijote enfrentándose al molino. No es una utopía. Es una utopía instalar las AFP en un contexto democrático. Esa sí que era una utopía. En Brasil, pero ante un sistema que ya lleva tantos años instalado, claro, pero se ve difícil porque el nivel de
de dinero que administran la AFP es muy alto. Equivale al 70% del PIB del Estado. Entonces, que el Estado pase a administrar toda esa cantidad de dinero. Con mayor razón debería hacerlo, porque que concentre tan cantidad de dinero es un peligro para la soberanía del país. Esa es la posición que nosotros tenemos como coordinadora NOMA AFP. Las AFP en este momento son un peligro para la soberanía del país porque disponen de un poder económico que podría llegar a ser incluso superior al del Estado con determinadas reformas. Y por otro lado, claro. Por otro lado, el Estado sería capaz de generar riqueza al nivel como lo hacen las AFP. ¿Las AFP generan riqueza? O sea, generar fondos. O sea, obviamente las ganancias son muy grandes. Bueno, a pesar del AFP chileno ha crecido más del 2,5-2,9% durante el último tiempo. Se supone que Piñera con esta elección él iba a aplicar el dogma neoliberal para poder alcanzar ese crecimiento económico que buscaban todos los proyectos de gobierno que han salido en el último tiempo. Ninguno lo ha logrado, incluso con la AFP. Para mí esa es una discusión que está superada. La misma realidad la superó. Las AFP no garantizan un crecimiento económico para el país. Lo que garantiza un crecimiento económico para el país son los trabajadores. Son la fuerza de trabajo, quienes estamos día a día dando nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante el país. Nosotros somos los generadores de riqueza. Ahora, en concreto, las AFP se instalaron, y es lo que yo decía, es utópico pensar que las AFP se podrían instalar en democracia. En Brasil, gobierno Bolsonaro, él planteó en medio de la prensa de que le gusta mucho el sistema chileno de pensiones y que podrían homologarlo en Brasil. Obviamente mucha gente no le pareció muy correcta esa aseveración, claro, y tuvo que salir el ministro de Economía diciendo que sí, nos gusta, pero es imposible instalarlo. ¿Por qué? Imagínese Brasil, la cantidad de personas que tiene, pasar de un sistema que es solidario, donde la población que está trabajando financia a la población jubilada. Esa población que está trabajando empezaría a cotizar en sus cuentas individuales. ¿Y qué va a pasar con esa población jubilada? El Estado se tendría que hacer cargo, ¿cierto? Imagínate el gasto en el PIB, ¿qué significa eso? Para una economía como Brasil, un gasto insostenible. Acá en Chile lo que se hizo fue, instalar esto mediante decreto. Claro. Instalar la AFP mediante decreto. Había una relación forzosa en el trabajo también, en la cual se le obligaba a los trabajadores a cambiarse de sistema. Por otro lado, estaban las mentiras en los medios, o sea, el Mercurio diciendo que el 2020 uno iba a tener el 100% de tasa de reemplazo. Y por otro lado, habían empleos muy precarios, ¿ya? Donde estaban los programas de empleo de emergencia, el PEM, ¿cierto? El POC, y en donde trabajadores generaban riquezas, muchas riquezas, con una muy larga de trabajo y ganando menos de lo que hoy en día es equivalente a 80.000 pesos. Toda esa riqueza generada durante ese periodo de dictadura, en donde había mucha pobreza, fue lo que permitió que la AFP pudieran mantenerse, pudieran instalarse en Chile. Claro. Y ahora nos tenemos de que esa generación que se enfrentó en los años 80 a empleos de muy baja calidad, muy bajos sueldos, haya tenido obviamente cotizaciones muy bajas también, y se estén enfrentando hoy en día también, o durante el 2000, la década del 2000 o inicio del 2010, a una situación en que se encuentran que al momento de jubilar van a tener unas pensiones que no alcanzan las 100 lucas. O sea, las AFP funcionaron, o sea, bajo esas condiciones. Y ahora el Estado tiene que subvencionar. Claro, y el Estado ahora tiene que subvencionar las deficiencias que tiene la AFP. A mí me parece una injusticia tremenda. La AFP no se pudieron hacer cargo durante todos estos años. Lo único que lograron fue enriquecerse a sí misma y a determinados grupos económicos que han podido disponer de eso. Tenemos que pensar de que Luxemburgo hoy en día tiene la capacidad de poder comprar banco en Estados Unidos porque accede a los fondos de la AFP, ¿ya? Pero eso, ¿en qué ha beneficiado a Chile? Al pueblo de Chile, a los trabajadores, no ha beneficiado en nada. Y de hecho, este sistema de AFP fue para la mayoría de los trabajadores y se excluyó a las Fuerzas Armadas, Capredena, ¿cierto? Dipreca, que tiene un sistema de modalidad de reparto. Claro. Y también, sumado a eso, las trabas legales que establecieron para poder modificar todo esto, porque una de las trabas que se habla mucho hoy en día es que se necesita una ley de quórum calificado. Claro. Que la gente tiene que entender que esa ley significa la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Claro, que es como lo que se menciona ahora de los 2/3 que para aprobar eventualmente los cambios de la Constitución. Claro. La mayoría absoluta es el 50% más uno. Claro.
Y eso en definitiva es la traba, porque no muchos sesionan, ¿cierto? Y de repente los quórum no se alcanzan porque ellos La mismos gente no los va. traban. Claro. Entonces, Claro, lamentablemente es un sistema tan bien armado que nace el año 80, ¿cierto? Y el año 81 aparece incluso la ISAPRE, que vienen un poco ahí a sacarnos un 7% más a cada uno de los trabajadores de la remuneración mensual. Entonces, Con lo que no deja de construyen ser. hospitales y después te cobran por usarlo. Así es. Claro. Sí, pero con este nuevo modelo podríamos tener una salida que a la gente le podría beneficiar enormemente, sobre Claro. todo a la gente trabajadora, A la gente que está hoy día pensionada. Claro. eso, la fuerza que laboral. tiene una pensión pero risoria, ¿cierto? Prácticamente una burla, porque 110.000 pesos nadie puede vivir. Imagínate un kilo de pan, decía la otra vez, ¿quién era? Lavín, kilo de pan vale 500 pesos. Bien, en otra realidad. Claro, O sea, no sé, en un mundo donde el kilo de pan vale... sin duda, ni siquiera en los Claro. barrios más pobres vale 500 pesos un kilo de pan. Claro. Por lo tanto, le falta mucho al político actual acercarse a la realidad. Y es parte de lo que provoca el estallido social, ¿cierto? Que un desvínculo total, vivir en mundos paralelos prácticamente, desconocer totalmente lo que está viviendo la ciudadanía, y de ahí es que surjan estas voces con un descontento que es transversal. Y en el caso de la AFP se da la misma dinámica, es transversal. Hay mucha gente independiente, el espectro político en el que se identifiquen, rechazan un sistema que les prometió muchas cosas, que los obligó de cierta forma porque no había otra opción, no había otro camino, pero ahora actualmente, cuando ya se están viendo los resultados de aquellas personas que comenzaron con este sistema y que ya están jubilando, que es más o menos en esta época, en estos años, no está dando los resultados. Yo, por favor, disculpe. Sí, no, adelante. Yo voy a pasar a otro tema. Digamos, un reflejo de lo que pasaba. Lo viví yo personalmente porque mi mamá es profesora de educación del colegio comercial. Mando un saludo a todos los profesores de esa época, Tiburcio Saavedra. Y ella estaba en este momento de transición, si se cambiaba o no se cambiaba. Y fue pero reactiva a tanta presión, y fue una de las pocas que no se cambió. Y resulta que cuando se jubiló, bueno, esto yo lo supe después de que ella falleció, porque ella era muy hermética, lo único que me decía es que no quiso nunca cambiarse. Pero después supe que eso le generaba a ella que su pensión fuera prácticamente alrededor de 700, 800.000 pesos mensuales, porque estaba con esta ley antigua. Así que la gente que podría haber hecho lo mismo hoy en día está pero viviendo un horror después de haber ganado, imagínate, 700, 800.000 pesos mensuales, jubilan y residencial. Claro. O sea, no hay comparación a eso, y nadie puede tampoco acomodarse. Hay que ser prácticamente un mago para poder sobrevivir con esa cantidad de lotes. Ahora, dentro de las propuestas que ustedes tienen, o de estos sistemas que son solidarios, en el sentido de que la fuerza laboral activa también ayuda a financiar a quienes están en la etapa de júbilo, surge la inquietud también, considerando que en Chile, y en general, como lo conversábamos antes, la dinámica y en el mundo es que cada vez hay menos fuerza laboral en comparación a las personas que están en periodo de jubilación. Sí. ¿Cómo ven ese tema y cómo lo trabajan ustedes dentro de su propuesta? Sí, a mí me parece que eso igual es algo que han promovido ciertos sectores como para deslegitimar los sistemas de reparto. Sin embargo, en Chile tenemos una tasa de desocupación alrededor del 8%. O sea, está toda la gente, al parecer, empleada en este país. Incluso sobra gente en ese sentido. ¿Ya? Claro. Yo creo que la situación es clara en este país. Hay gente que está en contra y va a articular distintos argumentos para que no pueda entrar en discusión pública un sistema de reparto como alternativa a la actual AFP. Sin embargo, igual nosotros nos preocupamos de darle una respuesta a eso. O sea, con la actual tasa de población activa en relación a la población pasiva, o los jubilados, alcanza la propuesta que nosotros tenemos.
los parámetros. No tengo el específico en este momento, pero estos estudios los desarrollaron Fundación Sol, que son economistas conocidos ya a nivel nacional, quienes desarrollaron los estudios para poder articular nuestra propuesta, ya en términos técnicos. Es viable por una gran cantidad de años. Incluso los jubilados que están hoy en día podrían empezar a gozar de este nuevo sistema de seguridad social y se podrían ver los efectos positivos de inmediato. O sea, la AFP, ¿qué nos han dado hoy en día a Chile? Nada. No nos han dado nada. Ha aumentado la desigualdad en este país. Bajo ninguna circunstancia ha disminuido. En cambio, el sistema antiguo de reparto podrían decir que no funcionó. Sin embargo, gran parte de quienes eran funcionarios públicos o trabajadores pudieron acceder, por ejemplo, a casas con estos sistemas. Con este sistema de reparto antiguo pudieron acceder a casas, a servicios de salud. Hace unos días atrás veía un video de un abuelito que decía que, bueno, se refería a las movilizaciones, de que esto ya no iba a parar hasta que cambiara todo, po. Y que decía que sería más lindo que ver que, por ejemplo, ver la construcción de un hospital que diga que esto fue construido con las cotizaciones, el ahorro de los trabajadores. Eso sería una cuestión bonita, pues algo importante para los trabajadores, poder gozar de su propio trabajo también. Nosotros planteamos de que con este ahorro, que va a ser el que va a generar el trabajador, el 9%, que va a ir a una caja común, el 9% del empleador, más una tasa, un aporte creciente del Estado que llegue por lo menos a los estándares que tienen el OECD, del aporte del PIB al sistema de seguridad social, poder generar un fondo de reservas técnicas, con lo que sobre de lo que se pague de las pensiones. Porque lo primero es pagar las pensiones, y con lo que se sobre poder generar inversión que genere un retorno que sea importante, rentabilidad, ¿cierto?, y que permita inversión en áreas que sean importantes para la sociedad. O sea, tener, por ejemplo, conectado todo el país con trenes de alta velocidad. Poder tener hospitales, construir viviendas, casas de calidad, porque hoy en día sí que están sobrevaloradas. Precisamente en Temuco, una de las ciudades más dificultosas para poder acceder a casa. Un sistema de seguridad social podría garantizar eso también. Eso es lo que nosotros planteamos con este sistema, un sistema más complejo y que tenga prestaciones distintas y más allá de lo que es la pensión en sí. Y que en definitiva la palabra administración significa no solamente tener el dinero, sino que hacerlo crecer. Claro. Y lo que tú hablabas, que no se transforma en una utilidad para unos pocos, sino que en una inversión para todos. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué opinas tú respecto de esto de que la pensión está asociada también a la expectativa de vida que tienen hoy en día las personas? Sí. Que estaban por sobre los 100 años algunos, y hoy en día la realidad dice todo lo contrario. Claro, o sea, ese cálculo me parece que es antojadizo, porque la esperanza de vida en el país, ¿en cuánto está? 85 años. No estoy seguro. Sí, 85 años, claro. Y las AFP lo tenían calculado sobre 100 años. Claro. O sea, yo creo que el criterio del parámetro es antojadizo. Claro, hay por ejemplo, hay elementos que pueden hacer pensar que si hubiese mayor regulación al accionar de la AFP, las pensiones eventualmente podrían ser efectivamente más altas. Pero aún así, ¿cómo lo ven ustedes? Eso es importante porque es un sistema que genera riquezas, pero obviamente no se están distribuyendo como deberían ser. Algo en lo que nosotros vemos como coordinadora NOM AFP, nosotros somos principalmente sindicalistas en la coordinadora NOM AFP. Entonces tenemos igual una visión antagonista al mundo del empresariado. Sin embargo, la evidencia internacional te dice de que los países que tienen un sistema de capitalización individual por sí solo no funcionan. Argentina tuvo que retornar a un sistema de reparto. No funcionó con un sistema de capitalización individual. Los países que lo han intentado, unos han tenido que enfrentar a poderosas movilizaciones y por otra parte no le ha funcionado en términos económicos. No le alcanza al Estado poder pagarle a esa población que queda en la transición de cambio de sistema, y por otro lado no generan una rentabilidad que asegure una pensión digna en futuro. En cambio, los países que mantienen un sistema de reparto o sistema mixto han logrado, igual con dificultades, dar alguna que otra prestación. Lo que nosotros planteamos es una propuesta distinta, es inédita en el mundo, la propuesta que tiene la coordinadora NOM AFP. Es inédita y está basada en estudios. Yo creo que eso es lo importante. Sí. No es comparativa a los sistemas de reparto en sí, porque nosotros planteamos también un fondo de reservas técnicas. Claro. ¿Ya? Así que esa es nuestra propuesta. Por último, vamos terminando.
¿Cómo, a partir de la fuerza de presión social que hay actualmente, ustedes ven viable que dentro de algún futuro, quizás más cercano, más lejano, puedan propuestas como la que tiene la coordinadora No Más AFP, se puedan hacer viables? Teniendo presente un cambio constitucional eventualmente. La propuesta de la coordinadora, para poder instalarla, no es necesario un cambio de constitución, ¿ya? Porque si nosotros observamos sobre el mercado de pensiones, el privado no ha podido dar satisfacción a esa necesidad que tiene la población, por lo tanto es una materia sobre la cual el Estado puede intervenir en evidencia concreta. O sea, no pasa a llevar tampoco lo que es el Estado subsidiario. Ahora obviamente van a haber interpretaciones constitucionales que van a decir, no, oye, pero eso estáis pasando a llevar la propiedad de los trabajadores porque la vais a expropiar. O sea, está más que demostrado hoy en día que los ahorros individuales no son propiedad de los trabajadores y por eso tuvimos que llegar al Tribunal Constitucional. La propuesta de la coordinadora podría ser ingresada ahora y a aprobación. Incluso podría ser de que una de las cuestiones que pudiera como tranquilizar a la gente hoy en día en las movilizaciones, de poder tenerla más satisfecha con que realmente hubo un cambio, podría ser un cambio de sistema de pensiones y que se reconozca el de AFP, o sea, el de la coordinadora No Más AFP, como una alternativa que entre en discusión, ¿ya? Sin embargo, nosotros vemos que eso es muy poco probable porque ¿qué hace el AFP? Por así decirlo, son la médula, es como la estructura medular del sistema chileno, del sistema económico chileno. O sea, el país donde primero se instaló el neoliberalismo y la AFP son, por así decirlo, el centro de toda esta especulación financiera y apertura a los mercados internacionales. Lo que nosotros planteamos con acabar con la AFP también es acabar con el neoliberalismo en este país. Yo creo que por eso no entra en discusión nuestra propuesta, porque saben los riesgos que significan eso. Claro, y aumentar, hacer crecer al Estado, que es lo contrario al Estado, y también a reconocer de que el neoliberalismo fracasó. Y bueno, las protestas hoy en día lo están diciendo. O sea, el proyecto neoliberal en el país fracasó. Fracasó el neoliberalismo como expresión del capitalismo en Chile, porque no pudo dar o garantizar riqueza para todos. O algo digno para sobrevivir, al menos. Vamos terminando entonces, ya se nos va el tiempo. Quedaron algunas cosas, algunas inquietudes. Quizás sería bueno que Simón nos acompañara en otra ocasión. Cuando quieran. ¿Qué es lo que queda por venir en cuanto al trámite judicial que activaron en Antofagasta y también en el sur del país? Ahora se pronunció el Tribunal Constitucional, declaró admisible el recurso de protección. Por lo tanto, dentro de las próximas semanas ya el Tribunal Constitucional se referirá al fondo del problema, ¿ya? Claro. Porque hasta ahora se ha discutido forma, o sea, cómo estuvo hecho el informe, ¿cierto? El recurso, todo ese tema, que son más burocráticos. Ahora se va a discutir el fondo y vemos qué es lo que van a decidir. Entonces, sería bueno que cuando tengamos más antecedentes podamos volver con Simón y que nos vaya contando también para que vayamos nutriéndonos de esto, aprendiendo un poco más también, porque... Sí, porque queda la última etapa, como dice Simón, que es la más importante en la decisión del fondo. La admisibilidad del recurso pasa por un tema de forma que significa básicamente ahora está todo ok para poder está bien elaborado. Está bien elaborado, cumple con los requisitos legales, por lo tanto pasa la segunda etapa, que es la vista del recurso y los alegatos de los abogados que representan. Los argumentos dentro de esta semana se van a presentar, quizás tengamos acceso a algunos. Ojalá estaremos pendientes. Sí, vamos a estar pendientes. Sí. Simón, muchas gracias por estar con nosotros en Derecho y Actualidad. Simón Matus, vocero de la coordinadora No Más AFP de Temuco. Por parte de nosotros, ya se acaba el programa. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen por Radio Temuco en sus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Radio Temuco, y en el sitio web radiotemuco.com con el diario digital y la programación de la radio online. Que tengan todos muy buenas tardes.